una de las fortunas que tenemos las personas que trabajamos en la universidad es la posibilidad de conocer a gente intelectualmente muy interesante y humanamente destacable. Es el caso de Maribel del Val, con quien hoy tenemos la suerte de poder conversar. Cuando pensamos en Maribel del Val nos viene a la cabeza distintas cuestiones, conceptos muy interesantes que vamos a tratar hoy en esta conversación. Nos viene a la cabeza historia, evidentemente mujeres, compromiso, cercanía, dedicación, sororidad, servicio público, conocimiento, enseñanza, riesgo, referente, por citar solamente algunas de las cuestiones que nos hace pensar. Todos ellos ligados a su vida académica y personal, y que vamos a intentar desgranar en esta conversación. Maribel del Val es catedrática, es casi todo lo que se puede ser en la universidad, y especialmente en la Universidad de Valladolid. Es catedrática, como decía, en Historia Medieval de esta universidad, una de las máximas especialistas en la figura de Isabel la Católica y de la Baja Edad Media urbana. Es miembro correspondiente de las Reales Academias de la Historia de España y Portugal y Francia, y además ha sido Premio Consejo Social de la Universidad de Valladolid en el 2014. Entre otros honores, es colegiala de honor de la Intercolegial de Colegios Mayores de la Universidad de Valladolid, miembro de honor del coro también de esta universidad, tiene la distinción de honor de la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid, lo que nos indica que es bastante querida en esta universidad. Además ha sido presidenta de la Asociación Española de Investigación de la Historia de las Mujeres, y es una de las fundadoras del Instituto Simancas, que además presidió con esa asociación. Fue la primera decana de esta facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras, y además ha sido vicerrectora de Alumnos y Servicios Sociales y vicerrectora de Ordenación Académica. Bueno, de todo esto vamos a hablar en esta conversación, y no hay mejor cosa que empezar por el principio. Cruzaste por primera vez las puertas de la Universidad de Valladolid en los años 60 para estudiar historia, y has hecho lo mismo durante todas estas décadas en los últimos años, no has dejado de cruzar estas puertas. Bueno, ¿por qué te decidiste por historia? Bueno, crucé las puertas efectivamente del edificio de la plaza de la universidad muerta de miedo. Tenía 17 años y era una cría, salía del colegio. Y al llegar a la universidad te imponía todo aquello, ¿no? Los pasillos tan grandes, esos azulejos de Talavera que rodeaban los claustros, y los profesores tan serios, esos señores tan mayores y tan serios me parecían entonces, ¿no? Yo con mis 17 añitos. Decidí estudiar historia, pues un poco, la historia me gustó siempre. Cuando estudiaba bachillerato, se cursaba una historia de España, general de España, todo, desde la prehistoria hasta comienzos del siglo XX. La verdad es que al final del siglo XX no se estudiaba mucho, pero era el franquismo. Entonces tuve una profesora que supongo no, estoy segura a estas alturas, que fue la que me despertó el gusto por la historia. Era una monja del Colegio de las Francesas, cuyo hermano tuve luego como profesor de Historia Contemporánea en esta Facultad de Filosofía y Letras, pero la verdad es que para mí fue mucho mejor ella que él como profesores. Yo tenía 14 años y me inculcó el gusto por la historia. Y cuando tuve que decidirme después de hacer la primera vez que entré en la facultad, en el edificio de la universidad, fue para examinarme de preu, que es lo que se hacía entonces. Y cuando tuve que elegir una carrera después de pasar el preu, pues yo me había inclinado por letras. Cuando había que elegir entre ciencias o letras, yo había preferido letras, y al llegar a la universidad mi familia pues tenían la ilusión de que estudiara Derecho, pero a mí no me hacía ninguna ilusión, es decir, teníamos ilusiones encontradas. Yo prefería Historia, y lo aceptaron en casa, lo aceptaron fácilmente. Quizás me hubiera gustado estudiar a lo mejor otras cosas, pero eso hubiera supuesto salir de Valladolid, y esto era una posibilidad que no me la planteaba porque no era posible en ese momento para mí, en mis circunstancias, esa salida fuera de Valladolid. Por lo tanto, entre lo que Valladolid ofrecía, Historia es lo que más me gustaba, y empecé primero de Filosofía y Letras, porque lo que se estudiaba era Filosofía y Letras, una carrera, decía mi abuela,
muy femenina, porque daba una muy buena formación. Entonces, así empecé, filosofía y letras, con los 2 años comunes, y luego historia. Dudé, la verdad, a la hora de elegir, se elegía en tercero, entre historia o filosofía. Filosofía no había en Valladolid esa especialidad, pero bueno, me pasó por la cabeza hacer filosofía, pero me decidí por historia, y bueno, estoy encantada de esa decisión. La verdad es que creo, visto desde hoy, que elegí bien, o por lo menos estoy contenta. ¿Y te encuentras esa universidad seria, con muchos señores, pocas referentes femeninos, como la profesora de historia de tu colegio? ¿Qué más te encuentras? Porque además te encuentras una universidad que en los últimos años del franquismo y sobre todo ya muy entrada la democracia se convulsa en esa exigencia, ¿no?, de derechos y libertades que tenéis, y en la que tú además participas muy activamente. Sí, bueno, yo me encuentro en esa universidad muy seria, pero claro, pasado ese primer momento, es decir, ese primer estupor de dónde estoy, cómo me ubico, pues me ubico en la facultad. Comienzo a estudiar primero de comunes, que es como se decía entonces, y empiezo a ampliar, yo creo que, bueno, horizontes intelectuales realmente. Porque aunque yo traía inquietudes intelectuales de mi etapa anterior, tanto familiar como escolar, pues en la facultad esto se va abriendo progresivamente y sobre todo se abre esa puerta política, esa toma de conciencia de falta de libertades absoluta, que yo no había sentido antes de llegar a la universidad, quizá porque mi colegio era era un colegio francés, entonces a lo mejor esto lo hacía un poquito diferente. Pero bueno, esa falta de libertad yo no había sido consciente de ella, pero sí lo fui al llegar a la universidad. Falta de libertad pues para leer a Antonio Machado, cosas tan básicas como esa, ¿no? Un recital de poesía era un acto político. Entonces, claro, en esas circunstancias pues se despiertan muchas cosas en una, y eso es lo que me lleva pues a participar en el movimiento estudiantil. Siempre desde fuera de cualquier organización, quiero decir que yo no participé en ninguna organización de las que ya entonces existían de forma absolutamente clandestina, claro, que yo luego me he enterado de quiénes eran, de qué grupos, pero yo estaba fuera, siendo estudiante, fuera de esos grupos organizados, pero sí participaba activamente. Yo fui delegada de curso, vicedelegada de curso, y sobre todo para mí lo más hoy ya desde hace años, lo más impactante es que yo participé en la junta de facultad en la que los estudiantes de esta universidad, de esta facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, rompíamos con el SEU. Porque claro, es que en los años 60 era obligatorio para matricularte en la universidad, 1, inscribirte en un colegio mayor, aunque tú vivieras con tu familia, y 2, inscribirte en el sindicato de estudiantes, el SEU, el sindicato franquista de estudiantes. Todos estábamos inscritos, porque es que si no, no podías matricularte, ¿no? Y entonces hubo un movimiento muy fuerte de estudiantes, el Sindicato Democrático de Estudiantes, que empezó a moverse en Madrid y Barcelona, y que llegó a otras universidades y llegó a esta, y rompimos con el SEU, es decir, dijimos claramente que no nos sentíamos vinculados al SEU, que rompíamos con el SEU y que nosotros queríamos un sindicato independiente. Y yo recuerdo en la antigua sala de profesores del edificio de la plaza de la universidad, una junta de facultad, con estos señores sesudos, profesores y serios. Y allí los 4 críos estudiantes planteando este tipo de cosas. Y una universidad, como he dicho antes, en la que tú te das cuenta de que hay muy pocos referentes femeninos, tanto en las aulas como profesorado, como en los libros, en los manuales que utilizáis para el estudio de la historia, ¿no? Claro, era una sociedad masculina y era una universidad masculina. Y la Facultad de Filosofía y Letras estaba feminizada, es decir, éramos muchas estudiantes. Muchas chicas estudiábamos filosofía, pero el profesorado eran varones,
Como referente en ese momento, la profesora de paleografía, María Soterraña Martín Postigo, que es mi referente en la facultad. Sí, era una mujer estupenda, tanto en lo personal como en lo académico. Y luego ya, al final de la carrera, algunas ayudantes que entraron. Yo estudiaba mucho en la biblioteca, porque, bueno, esto de estudiar en casa era un poquito aburrido. A mí me gustaba ir a estudiar a la biblioteca, la biblioteca de la facultad estaba en el Palacio de Santa Cruz, donde hoy es la sala de juntas, eso era la biblioteca. Y bueno, pues ahí hacíamos de todo, estudiábamos, porque estudiábamos, pero también hacíamos otras cosas. Y justo enfrente, lo que hoy es esa sala de exposiciones que está enfrente de la sala del Consejo de Gobierno, pues ahí estaba el departamento, bueno, se llamaba Seminario de Arte y Prehistoria. Y ahí había dos chicas, porque eran dos mujeres jovencitas, poco mayores que yo, Julia Aragil y Carmen Merino, que eran ayudantes, una en Prehistoria y la otra en Historia del Arte. No te voy a decir que funcionaran de referente igual que Soterraña, que ya era una mujer hecha y derecha, profesora, etcétera, pero bueno, sí daban la imagen de que se podía, es decir, que bueno, también había futuro para las mujeres en la universidad. Y estas dos profesoras, que como digo han sido compañeras mías de claustro hasta no hace tantos años y con las que todavía tengo trato agradable, pues también funcionaron como referentes en esos últimos años de carrera. Y acabas la carrera y decides quedarte en la universidad, ¿no? Y bueno, comienzas tus investigaciones con una figura además muy importante en la historia de nuestro país, pero que también que es Isabel la Católica, y que además arrastra en esos momentos y posteriormente un componente ideológico vinculado a la dictadura, ¿no? ¿Qué supone hacer historia de las mujeres cuando todavía ni siquiera ese concepto existía en la universidad? Claro, yo empecé a trabajar sobre Isabel la Católica porque, bueno, yo decidí, me gustaba quedarme en la universidad, ser profesora de universidad, esto a mí me atraía, me parecía un mundo muy atractivo, lo que tú has dicho, conoces a gente realmente estimulante desde el punto de vista intelectual y también personal, y bueno, pues decidí intentarlo y tuve suerte, porque para estas cosas tú lo intentas, pero luego hace falta que tengas suerte, ¿no? Tuve suerte y lo conseguí, poquito a poco. Entré en Historia Medieval. Ahí también dudé entre Geografía e Historia Medieval, o sea, todos son elecciones, ¿no? En la vida eliges, no te encuentras en encrucijadas y dices, ¿por dónde voy? Bueno, Geografía o Historia Medieval. Y decidí Historia Medieval y, bueno, pues ahí me metí. Hice una tesina, se llamaba entonces, hoy sería un trabajo fin de máster, sobre Pedro González de Mendoza, no el cardenal, otro miembro del linaje Mendoza del siglo XIV, y luego ya, pues bueno, hacer la tesis, ¿no? Era el camino normal. A la hora de hacer la tesis, esto lo he contado muchas veces, a mí me hubiera interesado ya en ese momento estudiar Valladolid. No se hacía historia urbana en esos años, Cuenta que yo acabé la carrera en el 70, por lo tanto estamos hablando del año diciembre del 70, enero del 71, que es cuando yo empiezo la tesis. Pero Suárez Fernández, que es el catedrático de Historia Medieval aquí, y que es quien me dirige la tesis, y que, bueno, en ese momento era una persona abierta y moderna, dentro de lo que era el franquismo en ese momento. Pues me dijo que, bueno, que esto era Valladolid, que esto no había fuentes. Él tenía un programa de investigación, un programa de trabajo en Historia Medieval para estudiar los Trastámara. Entonces, él estudió Juan I y, bueno, pues a otras personas les animaba a estudiar otros monarcas Trastámara. Y a mí, yo creo que porque yo era mujer, pues me confió el personaje de Isabel la Católica, pero claro, no Isabel la Católica como reina y todo, porque era, bueno, esto es inabarcable para una tesis, y Suárez es un espléndido historiador y sabía perfectamente que eso no se puede hacer en una tesis, ¿no? El periodo de princesa, entonces yo estudié cómo Isabel, no habiendo nacido como heredera, se convierte primero en heredera y luego consigue ser reina. Pero vamos, lo mío fue cómo consigue ser
nombrada heredera y cómo consigue llegar a ser proclamada reina en Segovia en diciembre de 1474. Por lo tanto, yo estudié unos años muy concretos de la vida de la reina Isabel, entre 1468, que es cuando se la jura heredera, se la jura no, pues no se la jura heredera, se la reconoce como heredera, Enrique IV la reconoce heredera, hasta 1474, en diciembre, que ella es proclamada en Segovia como reina titular de Castilla, y como reina titular, por lo tanto, por delante de su marido, ¿eh? Es decir, Fernando sería el rey consorte y la reina es ella. Y esto es el principio de tu carrera investigadora, también docente, ¿no? Pero ahí empiezas a aplicar ese nuevo enfoque que le das tú a la historiografía, haciendo una historia de abajo arriba y centrándote en los invisibles, ¿no? Que son las mujeres y la gente urbana, pero que no tenía una relevancia, bueno, pues de las clases más bajas, no tenía una relevancia histórica, ¿no? Hay una frase que he leído ayer, justo en el periódico, ¿no? De una escritora sudamericana que acaba de ganar un premio, que dice que la historia, o decía la literatura, pero lo marcamos aquí, a las mujeres no han sido olvidadas, sino que han sido silenciadas, ¿no? Que es algo premeditado. ¿Qué aporta la historia de las mujeres a la historiografía en general? Bueno, enriquece la historiografía, porque la historia es la historia de la sociedad. La sociedad está compuesta por varones y mujeres, y todas las personas contribuyen al hacer de la sociedad, y han contribuido siempre, desde que el hombre existe, desde que los humanos existimos hasta hoy. Varones y mujeres interactúan y los dos son protagonistas de la historia. Pero claro, la historia que se ha hecho durante mucho tiempo ha sido una historia en la que los protagonistas solo eran los varones, por razones muy diversas. Primero, por el patriarcalismo reinante. Vivimos en una sociedad patriarcal y esto se nota en todo, también en la historia, pero en la historia de la literatura o en la historia del arte, quiero decir que se nota en todos los campos. Vivimos en una sociedad en la que durante mucho tiempo las mujeres no han podido ejercer determinadas funciones. En la Edad Media, por ejemplo, pues no podían ejercer determinadas funciones, como por ejemplo ser jueces o estar al frente de una ciudad. Podían ser reinas, en algunos reinos, en Castilla, en otros reinos no, pero podían gobernar en segundo plano. Pero, por ejemplo, en Francia gobiernan en segundo plano, pero no pueden ser reinas. En Castilla gobiernan y son reinas, pueden serlo, ¿no? Pero no pueden gobernar una ciudad, no pueden ser jueces, no pueden ser escribanos, notarios. En fin, han tenido vetadas una serie de actividades por razones que no vamos a explicar aquí porque nos llevarían muy lejos. Y esto quizá también ha contribuido, pero también porque la historia se ha centrado sobre todo en, bueno, yo no sé cómo denominarlo en este momento, pero sería algo así como en los grandes hitos protagonizados por varones, ¿eh? Es decir, el rey, la guerra, ahora desgraciadamente tan presente, este tipo de cosas, el gobierno en el que las mujeres, o del que las mujeres estaban apartadas, pero no se ha hecho la historia del suministro de materia prima más allá del comercio, pero cómo se fabricaba el pan, ahí tenemos a las mujeres. Cómo se fabricaban las candelas para iluminar por la noche las casas, ahí tenemos a las mujeres, en el proceso de producción o en el comercio al por menor, donde las mujeres están presentes exactamente igual que los varones. Esto no se ha hecho, y cuando se ha hecho, se ha puesto siempre por delante al varón, en parte por inconsciencia, en parte porque el hábito te lleva ahí, ¿no? La corriente te arrastra, y en parte por ese masculino genérico que no favorece nada a que las mujeres aparezcamos en los lugares en los que estamos y en los que hemos estado siempre. Y yo creo que eso es lo que ha contribuido a que seamos invisibles, más allá de alguna voluntad que también ha existido, por supuesto. Sí, porque he citado al principio que
en la fundación de la Asociación de Investigadores de Española de Investigación de la Historia de las Mujeres. Tú te afilias a la asociación casi en el momento en el que se funda y has sido todo lo que también puedes ser en la asociación. Has sido secretaria, has sido presidenta durante varios años. En ese intento por romper con ese androcentrismo dentro de la historia, ¿con qué reacciones, tú que llevas muchas décadas, con qué reacciones te has encontrado? Bueno, yo he convivido con el desprecio. Es decir, bueno, en la universidad, como en cualquier lugar de trabajo, el acoso existe. Y no solo el acoso sexual, existe todo tipo de acoso, como en cualquier organización humana. Y el acoso a la historia de las mujeres, manifestado a través del desprecio absoluto, esto es algo que hemos vivido todas las que nos hemos dedicado a la historia de las mujeres, con mayor o menor intensidad. Consiste en darle o no darle importancia. Yo jamás le di importancia, tomaba nota, claro, pero a mí no me frenaba. Es decir, que les parecía un tema de segunda categoría y, en fin, poco relevante y que no llevaba a ninguna parte. Ahora les veo a esos mismos varones, porque son casi todos varones, les veo a esos mismos varones trabajando sobre mujeres. Es que, bueno, la moda también a veces les arrastra, ¿no? Pero ha habido que luchar. Por eso, que tuvo que ser duro, ¿no?, en algunos momentos ese desprecio por parte de la academia a este tipo de estudios, el no reconocimiento, incluso por las agencias de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, sí, porque sí, cuando no reconocen tu trabajo, pues nunca es grato, esto está claro. Pero cuando tienes claro que estás trabajando en algo en lo que, 1, te gusta, 2, te parece justo, y 3, crees que debes hacerlo porque si quieres mostrar la historia, es decir, si quieres transferir a la sociedad el conocimiento del pasado, que a mí me parece esto una función fundamental, pues tienes que transferir el conocimiento del pasado de toda la sociedad, y no puede ser que sea una sociedad en la que solo haya campesinos. Mira, esto es un ejemplo que yo ponía mucho a los alumnos en clase y que me gusta mucho. Se habla de campesinos, claro, por el masculino genérico, pero es que cuando hacen contratos para una parcería o aparecen el marido y la mujer, porque es que no se puede trabajar la tierra solo con varones, es que las mujeres también tienen que estar trabajando la tierra para que la unidad de producción agraria funcione y sea efectiva. Pero claro, esto no se pone en relevancia, no se ponía en relevancia, ahora ya las cosas afortunadamente han cambiado mucho, ¿no? Entonces, esto es lo que ha habido que hacer, ¿no?, ese trabajo de sacar a la luz, con paciencia, con sentido del humor, bueno, con mucho trabajo, porque todo tiene trabajo, claro. ¿Y hay un momento, Maribel, en el que tú tomas conciencia feminista para que digas, esto tengo que darle un enfoque distinto a la forma de investigar, a la forma de estar en la universidad, ¿no? Que por otra parte, es que yo no sé si os lo decimos, pero que nosotras sois nuestros referentes, ¿no? Y no lo hemos tenido tan difícil como vosotras. Menos mal. No sabes cómo por eso, alegro. Os lo agradecemos. Sí, que ha servido de algo. Pues bueno, sí. Difícil, pues sí, todo es difícil y no cuesta hacerlo, pero poco a poco se va, o sea, ha habido mucho apoyo entre las mujeres. La Sociedad Española de Investigación de Historia de las Mujeres, la EIM, suponía un importante apoyo. Y luego yo tomar conciencia, pues yo creo que es un proceso natural. Yo, bueno, en esos años los colegios eran segregados, decir que yo iba a un colegio de niñas es una obviedad, ¿no? Pero cuando llegas a la universidad ya esto es otro mundo y otra cosa. Ves que los profesores son varones y que lo que he dicho antes, ¿no?, muy poquitas mujeres. Pero tú por otra parte ves que tus compañeras valen tanto como tus compañeros y que, bueno, que ellas también, y de hecho mis compañeras también han salido adelante y también han sido personas, algunas muy destacadas y muy conocidas. Y bueno, todo eso te hace ir viendo poco a poco que nosotras también podemos, pero que tenemos que salir, o sea, iba a decir ponernos en el escaparate, pero es que suena fatal, no, pero tenemos que hacernos ver, tenemos que estar ahí y no tenemos que arredrarnos. Entonces yo muchas cosas las he hecho porque he dicho, bueno, vamos a ver,
a mí esto no sé si me apetece mucho hacerlo, pero lo tengo que hacer porque soy mujer y la mujer tiene que estar ahí. Y me tienen que ver como mujer haciendo esto. Entonces, muchas cosas he entrado ahí, luego me ha encantado, porque a mí luego yo cuando me implico en los asuntos, casi, bueno, si no me gusta me marcho. Y si me gusta sigo y me implico bastante, ¿no? Y muchas cosas que a lo mejor no me hubiera implicado de otra manera, pero por esa, no sé si llamarlo militancia, que es una palabra muy antigua, ¿no? Militancia feminista, ¿no? Sí, es decir, bueno, pues esto hay que hacerlo y está ahí, porque si no voy yo, va a ir un compañero, no una compañera, sino un compañero, y ya estamos en las mismas, y no tiene que haber mujeres. Y luego, bueno, pues esas amigas, compañeras, colegas que te van animando, que te han ido animando también, porque ellas también iban haciendo lo mismo y comentabas con ellas. Y has roto muchos techos de cristal, muchos. Has sido la primera catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Valladolid, una de las primeras en España. Ha sido la primera decana, que ya lo he citado antes, de esta facultad. Ha sido vicerrectora de alumnos y de servicios sociales y de ordenación académica, etcétera. Romper tantos techos de cristal, imagino que no iba a ser fácil, igual que no era fácil hacer historia de las mujeres. ¿Qué dificultades te encontraste en el camino? Bueno, yo he de decir que así como antes señalaba que siempre hay acoso y siempre hay desprecio en ciertas cosas y demás, también tengo que decir que he encontrado apoyos siempre, compañeros y compañeras, compañeros, quiero decir que también varones, que me han animado, me han arropado, han ido conmigo, me han impulsado, porque a veces dices, no sé esto, pero también te han ayudado y te han impulsado, porque nada se hace solo en la vida o sola en la vida, es decir, cualquier cosa que se haga no eres tú a lo mejor eres la que das la cara y estás ahí, ¿no? Pero hay mucha gente alrededor que te está apoyando y que está haciendo que tú consigas hacer eso. Es decir, yo llego a ser decana pues porque hay un grupo de personas de esta facultad, varones, que me apoyan. Bueno, mi marido el primero, quiero decir que mi marido siempre ha tenido un apoyo excelente en todas estas cosas, pero compañeros de la facultad que me han arropado, que han llevado, que me han animado, venga Maribel, que sí, que tú sí que puedes, que dale, bueno, este tipo de cosas que me han dado ánimos. Entonces es un trabajo en grupo, es un trabajo en equipo, y un trabajo de colaboración, y de colaboración entre ellos y ellas, entre nosotras y ellos, porque es como tiene que ser la vida, porque la vida es así, ¿no? Pero te has encontrado en algún momento bueno, pues en las que estabas trabajando más en cuestiones de gerencia o de dirección, quizás más, pues eso, más zancadillas, digámoslo así, por el hecho de que fueras mujer, o no lo has notado en tu historia? Bueno, siempre ante una mujer, es decir, cuando hay dos autoridades, van dos vicerrectores, y es el vicerrector y la vicerrectora, antes, no digo ahora, antes se miraba al vicerrector, antes que la vicerrectora. Es decir, eso es un gesto que, bueno, se percibe o no se percibe, pero se percibe. Pero más allá de esto, yo no he tenido, en el sentido de decir tengo problemas por ser mujer, nadie se me ha encarado por ser mujer. Lo que hayan pensado esto ya es otra cosa. Pero no he tenido problemas. Y luego con mis compañeros, porque en el equipo de trabajo en el rectorado, el rector era San Serna, los dos mandatos de San Serna, estuve en esos dos equipos excelentes, daba gusto trabajar con todos y con todas, había mujeres, pero la mayoría eran varones. Y yo, bueno, con algunos de mis compañeros les he dado ideas respecto a cosas que podrían hacerse y las han seguido. Por ejemplo, el vicerrector de extensión universitaria llevaba la cuestión de las cátedras y este tipo de cosas, ¿no? Y yo, como alumnos y asuntos sociales, pues no llevaba esas cosas. Pero a mí me parecía que esta universidad no tenía una institución, un algo relativo a las mujeres, es decir, una cátedra, un instituto, un tal, y yo hablé con el vicerrector de extensión universitaria, que era Mario Vedera. Entonces, para decirle, oye, mira, yo creo que esto hay que hacerlo, ¿y qué te parece si montamos una cosa así? Y bueno, colaborando los dos, pues vale, pues fenomenal. Yo hablé con Alicia Puleo, mira Alicia, esto hay que moverlo, hay que hacerlo y tal,
y se montó la cátedra de género. Quiero decir que es un trabajo colaborativo, que tú puedes tener una idea, pero luego la haces entre todos. Pero que en esa forma de, bueno, pues en ese enfoque distinto, ¿no? De esa forma distinta de dirigir, en esa forma distinta de investigar, innovaste en muchas cuestiones. Fuiste la que puso en marcha la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, pero también, por ejemplo, fuiste la primera decana que se le ocurrió que un estudiante fuera el vicedecano de alumnos de la facultad, algo que sigue vigente y que además han copiado otras universidades, como por ejemplo Educación. Esa democracia absoluta impensable en la universidad antes. Quiero que me hables de eso, porque además me gusta mucho esa relación que tú ves con los estudiantes, con el alumnado. Claro, es que la universidad son también los alumnos, es decir, la universidad es una institución muy compleja. Hay profesores investigadores, hay personal de administración, que si no esto no funcionaría, y hay estudiantes sin lo cual no existiríamos. Entonces, los estudiantes tienen que estar, bueno, a mí me parecía que tenían que estar, ¿no? Bueno, me sigue pareciendo, evidentemente, que tenían que estar ahí. Y sí, es verdad, esto, pues bueno, pues salió así. El rector entonces era Fernando Tejerina. Fernando Tejerina lo admitió. Fernando Tejerina era un hombre muy abierto y con el que era muy fácil trabajar también y que apoyaba mucho. Es decir, es lo mismo, es el trabajo colaborativo, ¿no? Y entonces yo lo planteé, bueno, pues ahí. Te dirían, pues, está loca. Bueno. Un vicerrector estudiante, ¿no? Sí, un vicedecano. Un vicedecana, porque además fue mujer. Ah, vale. O sea, era un vicedecanato de estudiantes ocupado por alguien procedente del sector estudiantes y fue una mujer. Hablamos con estudiantes, con asociaciones de estudiantes y resultó ser una mujer. Mercedes Sebastián fue la primera vicedecana de alumnos de esta facultad en el equipo que yo dirigía cuando yo era decana de esta facultad. Sí, estoy encantada con eso, la verdad. Sí, porque es algo llamativo y muy interesante, porque además se sigue manteniendo, como no puede ser de otra manera, y por otra parte que me parece algo muy innovador, muy rompedor, ¿no?, en la universidad. Además, has sido pionera también en otras iniciativas feministas, como por ejemplo el primer plan de igualdad que se hace en la Universidad de Valladolid. Cuéntanos un poco esto. Sí, es verdad. Ahora acaba de aprobarse lo que ha dado en llamarse segundo plan de igualdad, pero según mis cálculos, como historiadora y como ex vicerrectora de Alumnos y Asuntos Sociales, es el tercer plan de igualdad de esta universidad, porque siendo yo vicerrectora de Asuntos Sociales, que es donde se encajaría esto, bueno, donde encajó este tema, pues a mí también me pareció, bueno, yo tenía reuniones, iba por el mundo, bueno, en fin, conoces cosas, ¿no? Y empezaba a hablarse de los planes de igualdad, de la necesidad de hacer no solamente una lucha feminista por la igualdad en el sentido de las mujeres siendo tal, sino que las instituciones también tenían que avanzar en esa línea, ¿no? Y en esa línea pues empezaba a hablar de planes de igualdad. Y impulsé la elaboración de un plan de igualdad que no sé si es el primero de España, es de los primeros de España, desde luego, el primero de esta universidad, que era, si queréis, muy elemental, porque no estaba la cosa muy clara de ni siquiera lo que era aquello, es hace muchos años, pero bueno, se contrató a una persona, a una técnico, que trabajó durante unos meses para recabar los datos y plantear ese proyecto de plan de igualdad, como digo, muy elemental y muy de primeros pasos, pero bueno, pues ahí estaba. Ese plan de igualdad pasó a Consejo de Gobierno y fue aprobado, fue apoyado por supuesto por el rector y por el equipo rectoral. Y fue aprobado en Consejo de Gobierno, es decir, que es un plan que fue aprobado en Consejo de Gobierno y que las actas tienen que estar por ahí, ¿no? Ese fue el primer plan. Luego no hubo una evaluación del plan, quiero decir que no era un plan como lo son ahora, ni mucho menos, o sea que las cosas hay que ponerlas en su sitio y en su justa medida. Pero ese fue el primer plan de igualdad
de la Universidad de Valladolid. Y claro, de donde partimos, que es en ese primer plan, a ahora, ¿cómo has visto la evolución de la universidad, por un lado, y de la sociedad, por otro? Bueno, para lo que hace referencia a la igualdad, yo creo que, bueno, la igualdad y la democracia, yo creo que muy bien, porque si cuentas de dónde inicié y dónde estamos, pues evidentemente hemos ido mejor claramente, en todos los sentidos, absolutamente, en todos los sentidos, y a pesar de que sigue habiendo muchos problemas, porque les hay, porque es una tarea difícil, porque conseguir la igualdad no es algo sencillo, los obstáculos siempre están ahí. La sociedad sigue siendo una sociedad androcéntrica y patriarcal, nos guste o no nos guste, y además no consiste solo en la Universidad Valladolid, España, es que esto tiene dimensiones mayores y todo influye, por lo tanto es complejo, es muy complicado, ¿no? Pero se ha avanzado y yo creo que se ha mejorado notablemente. No tienes más que ver que ahora hay profesoras, muchas, afortunadamente, catedráticas, desde catedráticas hasta, bueno, los niveles de contratados más elementales, asociadas. Pero también es verdad, hay más en los niveles inferiores que en cátedras. Sigue habiendo más catedráticos que catedráticas, aunque han mejorado mucho las estadísticas desde comienzos de este siglo hasta hoy, han mejorado mucho la estadística, pero sigue siendo abrumadora la presencia de catedráticos varones frente a catedráticas, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay mucho campo para avanzar y muchas tareas que hacer, y sobre todo hay que tener conciencia y hay que transmitir la idea de que no se puede bajar la guardia, que aquí retrocedemos en un chasquido de dedos, que es muy fácil retroceder. La historia te enseña que es muy fácil retroceder y que luego cuesta mucho volver a empezar otra vez. Por lo tanto, hay que estar ahí y evitar el retroceso. ¿Qué crees, viendo esto actualmente, que queda por hacer? ¿En qué tenemos que seguir trabajando las que estamos ahora en la universidad, por un lado, y por otro lado también en la sociedad? ¿Qué hacemos, Maribel? Seguimos vuestra estela, por supuesto, pero además de seguir vuestra estela, ¿en qué tenemos que enfocarnos? ¿Qué queda por hacer? Bueno, eso sois vosotras las que lo tenéis que hacer, ¿eh? O sea, yo creo que en cada momento la vida te va diciendo un poco qué es lo que puedes, bueno, qué es lo que quieres, lo que debes y lo que puedes hacer, ¿no? Esas tres cosas esos tres niveles son importantes. Hay que seguir profundizando en la igualdad. Hay que, bueno, es que en todo, porque es que ahora me vienen a la cabeza los feminicidios, es decir, la violencia de género, es que es terrible, es que sigue estando ahí, es que esto es lo más espantoso que puede suceder, ¿no? Es decir, que te maten por ser mujer, hombre, no puede ser, ¿no? Pero sin llegar ahí hay estadios intermedios, es decir, que tu voz tenga el mismo valor que la voz de un varón, que cuando vayas a un lugar no se mire antes o se escuche antes una voz masculina que una voz femenina, que no tengas que insistir para estar presente, que, bueno, no sé, este tipo de cosas. Pero yo creo que sois vosotras las que tenéis que saberlo y las que tenéis que ir avanzando. Hay mucho camino, pero la verdad es que es apasionante y se puede avanzar mucho y se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y siempre colaborando. Yo creo que siempre lo principal es el trabajo en equipo, en investigación, en docencia, en la lucha feminista por las mujeres, por la igualdad, la lucha por la igualdad. Bueno, y estamos hablando de igualdad desde el feminismo, ¿no? Pero la igualdad afecta a otras cosas también, o interroga a otros asuntos también, ¿no? La igualdad en todos los terrenos. Quiero acabar con una frase que he leído en uno de tus escritos, bueno, que no he citado lo que has escrito, porque ya eso lo pueden buscar en internet, es una barbaridad todo lo que has publicado, ¿no? Pero ahí dices una cosa que a mí me ha gustado mucho, dices, un historiador o historiadora, un profesor o profesora no solo debe de tener un conocimiento notable para trasladárselo al alumno, es también una persona que tiene una particular concepción del mundo, unas determinadas inquietudes sociales, políticas e intelectuales, una actitud ante la vida. Y creo que es un resumen perfecto de lo que has sido tú en la vida y en la universidad, Maribel. Hija, gracias, qué cosas me dices.
Sí, bueno, claro, es que yo creo que tienes que abrirte al mundo y tienes que estar en el mundo y tienes que ir más allá de tu carril. Esto es fundamental y ahí el trabajo colaborativo es fundamental, el trabajo interdisciplinar, el hablar con gente que no es de tu misma especialidad y que no hacer cosas que no son solo lo tuyo, hacer otro tipo de cosas diferentes. Y ponerte también en la mente de otro, estar atento y hablar, o sea, escuchar, saber escuchar y luego razonar sobre lo que has escuchado y aprender de ello, sacas cosas positivas y negativas, pero todo esto es muy importante. Pero bueno, esto se va aprendiendo con la vida, es la vida misma. Y luego la universidad es muy importante que nosotras y la universidad en general transfiera el conocimiento a la sociedad. Me parece que es digamos, ese tercer pie, tercera responsabilidad de la universidad, la investigación, la docencia y la transferencia me parece muy, muy importante. Pues nada más, Maribel, yo creo que esta Hipatia, que además damos las gracias a Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid, está más que merecidísima, ¿no? Volverte a decir que gracias a todas las que estamos en la Universidad de Valladolid y me imagino que en las universidades en España, porque eres un referente, no solamente en la docencia y la investigación, sino en la lucha feminista. Y muchas gracias, y intentaremos por todos los medios que a lo largo de nuestra propia historia mantengamos tu legado como merece. Bueno, la que tiene que estar agradecida soy yo, que en fin me abrumas con todas estas cosas. Yo he hecho lo que he ido encontrando en el camino, ¿no? Y espero poder seguir haciendo, porque me gusta hacer. En cualquier caso, lo que quiero ahora es agradecerte esta entrevista, Dunia. Ha sido un placer hablar contigo. Eres una excelente compañera de pasillo y compañera de facultad y una excelente entrevistadora. Agradecer también a la Universidad de Valladolid todo lo que me ha ofrecido a lo largo de mi vida desde ese octubre de 1965 en que crucé la puerta de la plaza de la universidad para empezar a cursar primero de carrera. Y agradecer a este programa Hipatia y a la sección de igualdad de la universidad el que haya pensado en mí para esto, que bueno, hay muchas personas, habéis pensado en mí, estoy encantada con ello, pero gracias de corazón.